¿Te has pinchado alguna vez con una espina de una zarza? Quizá al coger una rosa por el tallo, ¿te has pinchado? Duele. Pues en realidad diríamos que si cuando uno se pincha casualmente con una espina de ese tipo, duele, imaginaos a alguien que llevase una espina en la carne permanente y constantemente. Claro, antes de hablar acerca de lo que le pasaba a Pablo y el por qué le pasaba, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es lo que realmente le sucedía al apóstol Pablo. Bueno, como decimos, Pablo tenía una espina en la carne. Ahora, antes de pasar a desarrollar el punto de en qué consistía esa espina, pues parece ser que Pablo tenía muy claro el por qué le sucedía esto. Así que vamos a leer en primer lugar, segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. El apóstol dijo: simplemente debido al exceso de las revelaciones. Por esto, para que no me sintiera desmedidamente ensalzado, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás que siguiera abofeteándome para que no me ensalzara desmedidamente. Podemos pensar quién había sido Pablo antes de ser el apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso, un enconado perseguidor de cristianos, una persona con un carácter y una personalidad muy fuertes. Y es verdad que al conocer la verdad de Cristo llegó el momento en que cambió, en que rectificó y desarrolló las cualidades cristianas. Pero en muchas ocasiones se nota perfectamente que su personalidad anterior todavía pues salía. Pero es que si además no solamente pensamos en la clase de personalidad que tenía Pablo, sino también en lo que realmente él recibió como apóstol a las naciones y revelaciones y siendo usado por Cristo de una manera tan sobresaliente, pues no sería nada extraño que Pablo se sintiese desmedidamente ensalzado, que se volviese orgulloso o incluso que pensase que los logros de las cosas que se estaban consiguiendo fuesen propios por su propia personalidad, por sus esfuerzos. Así que en realidad Pablo tenía bastante claro que lo que Jehová estaba haciendo con él era frenarlo en el sentido de que no se sintiese desmedidamente, como dice aquí, ensalzado. Así, pero ¿en qué consistía esa espina en la carne, que es la que Pablo dice que él tenía? Bueno, en realidad la Biblia no lo dice o no lo aclara específicamente, pero sí que podemos deducir algunas cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos dicho al principio. Una espina es algo doloroso, algo que si te pinchas una vez, pues parece que dura todavía el efecto. Pero si llevases una espina permanentemente clavada en la carne, pues seguramente eso sería muy doloroso. En realidad, en la Biblia las palabras espino y espina se mencionan generalmente en sentido figurado, o sea que no tenemos que pensar que Pablo llevaba literalmente una espina clavada en la carne, porque cualquier persona que tuviese una espina de ese tipo, lo primero que haría es tratar de sacarla, y aunque fuese doloroso, pues duraría lo que duraría. Pero en el caso de Pablo dice que era algo que le causaba intenso sufrimiento y dolor, y era algo pues figurado. No solamente puede referirse a una cosa física, sino que puede referirse a personas problemáticas que causan daño o que causan problemas, dificultades. Podemos leer en Números 33, 55, la expresión que aquí se vierte, dice: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces los que dejen de ellos ciertamente llegarán a ser como púas en sus ojos y como espinas en sus costados, y verdaderamente los hostigarán en la tierra en que van a morar. Naturalmente no era algo literal, era algo simbólico, pero esas personas podían realmente causar esas dificultades. Así que Pablo mencionó esa espina en la carne. Podría referirse a los falsos apóstoles que se encontró en Corintio, que menospreciaban su apostolado, que cuestionaban sus cualidades. Bueno, en realidad diríamos que
como que la Biblia no lo especifica concretamente, podemos deducir algo. Pero este texto que hemos leído aquí, de que algunas personas podrían ser espinas en los costados, etcétera, y era simbólicamente hablando de personas, podría ser que el problema de la espina en la carne de Pablo fuese otra cosa. Por ejemplo, Hechos 23, 1 al 5. Podemos buscarlo. Y dice: mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: varones, hermanos, yo me he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia hasta este día. Ante esto, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban de pie cerca de él que le hirieran en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. A un mismo tiempo, ¿te sientas tú a juzgarme según la ley y violando la ley me mandas herir? Y dice: los que estaban parados allí cerca dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: hermanos, no sabía que era sumo sacerdote. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no lo vio, que no lo discernió, no lo distinguió bien. Y luego otro texto que también podemos leer aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 11, hablando acerca de una de sus cartas, parece ser escrita por él mismo, dijo: vean con qué grandes letras les he escrito de mi propia mano. Bueno, pues podríamos pensar, un problema con la vista, también recordemos que una luz cegadora, cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco, pues lo dejó ciego durante 3 días. Y luego hasta que no le cayeron aquella especie de escamas de los ojos, no pudo ver con claridad. ¿Le quedó alguna lesión ocular? Pues la Biblia no lo especifica, pero podría ser tanto personas como esa debilidad en la vista la que le estaba causando. Y claro, le hacía sentirse muy limitado, muy mermado, muy incómodo, y por eso le estaba pidiendo a Jehová que se lo quitase. Nosotros también posiblemente podemos tener espinas en la carne, en el sentido de que en muchas ocasiones tenemos problemas y dificultades que nos causan dificultad o problema, y tenemos que pensar en cómo Pablo se enfrentó a esas circunstancias. Pablo le suplicó a Jehová que lo librase de esa espina, pero Jehová no lo hizo, porque le explicó la razón. Tocante a esto, segundo a los Corintios 12, 8 y 9, tocante a esto 3 veces supliqué al Señor que ésta se apartara de mí. Y con todo él realmente me dijo: mi bondad inmerecida es suficiente para ti, porque mi poder está perfeccionándose en debilidad. Por eso, muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades, para que el poder del Cristo permanezca como tienda sobre mí. ¿Qué es lo que quiso decir? Que en realidad Jehová le estaba diciendo: mira, lo que yo estoy haciendo para ti es más que suficiente, porque me complazco en debilidades. Es decir, que si de alguna manera Pablo pensaba que si estuviese pletórico de facultades iba a poder hacer todavía hasta mucho más, Jehová le estaba dando una lección. Le decía: no, tú dependes de mí, en realidad, no te creas tan importante, ya con lo que tienes es suficiente y yo te daré el poder que necesitas. Y dijo que permanezca el poder de Cristo como tienda sobre mí. ¿Qué es lo que quería decir esto? Bueno, una tienda en realidad no nos, cuando llueve, la tienda nos protege de la lluvia, pero en realidad la lluvia sigue cayendo y sigue causando dificultades fuera. Entonces, esa tienda lo único que quiere decir es que hay una protección, y en ese caso Jehová era la protección que Pablo necesitaba para sus debilidades y para hacer lo que tenía que hacer. Por eso, ¿qué aprendemos de esto? En 2 Corintios 12:10. Pablo al final reconoció, dice: por lo tanto me complazco en debilidades, en insultos, necesidades, persecuciones y dificultades por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Quiso decir que en realidad Pablo no podía lograr por sí mismo todas las cosas, sino que dependía completamente de Jehová, y por eso logró e hizo tanto. Así, recordemos, cuando de alguna manera nos sintamos débiles, sepamos que Jehová nos dará las fuerzas que necesitamos, y tampoco nos sintamos desmedidamente ensalzados pensando que mucho de lo que hemos logrado ha sido por nuestros méritos, fuerzas, habilidades o inteligencia, sino que es Jehová Dios el que nos las tiene que dar. De esa manera Pablo aprendió la lección y tuvo que vivir con esa espina en la carne, porque Jehová consideraba que era necesario.